Amigos, tengan todos muy buenas noches y sean bienvenidos a La Boca del Lobo. Hoy, viernes 4 de marzo del 2022, cuando son exactamente las 20:02, y ya me acompaña en los estudios Nicolás Diursi. Muy buenas noches y bienvenido a La Boca del Lobo. Buenas noches, Najem, y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, hoy nuestro programa, como siempre, tiene su modalidad dedicada justamente al análisis de los temas que afectan a la libertad y a la democracia, porque somos un programa netamente con un enfoque libertario. ¿Y por qué no decirlo? Somos anticomunistas. Por supuesto. 100%. Absolutamente. Y bueno, hoy justamente vamos a tocar el tema de nuestros rivales, y yo diría de la gran amenaza a la libertad en las Américas, y es justamente el Foro de Sao Paulo. Nicolás, cuéntanos qué es el Foro de Sao Paulo y por qué es tan importante que nosotros, los demócratas, los libertarios, conozcamos a profundidad de esta organización criminal. Bueno, el Foro de Sao Paulo es una organización que nace en Brasil el 1 de julio de 1990, hace más de 30 años, y coincidentemente con la caída del muro de Berlín. ¿Qué fue lo que pasó cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Todos los partidos de izquierda, todos los que en esa época aún hacían intentonas, ¿sí?, de alcanzar el poder. Vía golpe de Estado, vía guerrilla. Vía guerrilla, sobre todo, se quedaron sin financiamiento. Entonces, bueno, el Foro de Sao Paulo nace justamente como una forma de concentrarse y ver de qué manera iban a financiarse a partir de que se cerrara el chorro de dinero que venía de Moscú. El primero que llega al poder fue tu comandante Chávez. No, mi comandante. Y bueno, ahí todos quedaron prendidos de la ubre de los petrodólares venezolanos. Así que bueno, pero para eso hoy lo tenemos de invitado a Hugo Marcelo Valderrama. Es un amigo de Bolivia, que es colaborador de informatepy.com, que es economista, docente, periodista, consultor político, y es realmente una de las personas que mejor manejan el tema del Foro de Sao Paulo. Bueno, y ya tenemos el contacto desde la ciudad de Bolivia, en La Paz, ¿está él? No, Hugo vive en Cochabamba. En Cochabamba, República de Bolivia, con Hugo Marcelo Valderrama. Él es economista, docente, periodista, consultor político y comprometido con la defensa de la vida, la propiedad y la libertad. Hugo, muy buenas noches y bienvenido a La Boca del Lobo. Muchas gracias, un saludo a ti, Nahuel y Nicolás, muy agradecido, y de paso ser recibido con una canción de Los Pericos, una de mis bandas favoritas de la adolescencia. Pues qué buen inicio de entrevista. ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo. Nicolás te saluda. Hola, Nicolás, buenas noches, un placer saludarte. El placer es mío. Bueno, como habíamos conversado, el programa de hoy con Najem queríamos advertir, charlar, conversar acerca del Foro de Sao Paulo y cuáles son los riesgos. Yo personalmente veo la figura del Foro de Sao Paulo como un recordatorio en pleno siglo XXI de lo peligroso que resulta el socialismo. No sé si vos coincidís con esta visión. Mira, Nicolás, sucede lo siguiente. Fidel Castro es el origen del Foro de Sao Paulo, pero hay que pensar que Fidel Castro venía ya desde mediados de los 80 ideando una forma de expandir su dominio y reemplazar o conseguir recursos hacia esta región, ¿no? Castro siempre fue un tipo que era inteligente para el mal, ¿no? Era un tipo que veía hacia futuro él buscaba siempre los recursos para esto. Había un coronel del ejército cubano, Reinaldo Sánchez, fallecido 2 años atrás, que él estuvo
conviviendo con Fidel Castro más o menos 17, 18 años. Él fue uno de sus guardaespaldas de confianza, un hombre de mucha confianza de Castro, y él tiene un libro que se llama La vida secreta o La vida oculta de Fidel Castro, algo así, y hay un capítulo muy interesante donde él relata, por ejemplo, que Castro venía sosteniendo reuniones con el narcotráfico colombiano desde mediados de la década del 80. La visión de Castro era permitir que se produzca cocaína en esta región para inundar la sociedad norteamericana y de esa manera debilitar las bases de la sociedad americana, ¿no? Esa era la idea por la cual Castro se había asociado con Pablo Escobar y había permitido que se use La Habana, dada la cercanía de La Habana con la Florida, para traficar cocaína desde mediados de los 80. Bueno, Hugo, no es casualidad que ya después... Hugo, adelante, te escucho, estimado. Una perlita nada más, y es justamente en esa explicación que tú estás dando que el que hace la bisagra entre las FARC y los grupos de narcotráfico fue justamente Fidel Castro. Correcto. No, de hecho él une a las FARC, las incita, digamos, a entrarle al negocio rentable de narcotráfico. Y hay otra perla, ¿no? Ahí el que hacía de comunicador, estamos hablando de los 80s, y imagínate una carta enviada de Pablo Escobar hacia Fidel Castro, hubiera sido la carta más leída del mundo. Entonces había que hacer una intermediación, y el que hacía de, no sé qué palabra utilizarán ustedes en Paraguay, aquí en Bolivia le decimos chasqui, ¿no? Al mensajero, al que lleva la carta, no sé si hay alguna palabra de ese tipo en Paraguay, era Gabriel García Márquez, el nexo entre el narcotráfico colombiano, las FARC y Fidel Castro, porque bueno, García Márquez se movía mucho entre México, Colombia y Cuba, ¿no? Bueno, después de eso, casualmente, y perdón que me tome el caso de hablar de Bolivia, porque creo que Bolivia fue el laboratorio donde el Foro de Sao Paulo empezó a operar para ver cómo exportar su ingeniería de desestabilización de los países, ¿no? Finales de los 80 en Bolivia hay una digamos, un programa que se llama el programa del perdón, que lo establece el presidente Jaime Paz Zamora, que además se reúne con George Bush esa época, se establece el año 90 el programa de desarrollo alternativo. O sea, el gobierno boliviano de finales de los 80 y principios de los 90 empieza una serie de programas, tanto de combate al narcotráfico como de reemplazo de la coca con otras producciones alternativas, y en ese momento es donde surge la figura de Evo Morales, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Evo Morales, una de las primeras apariciones de Evo Morales se da en defensa de la hoja de coca y contra el programa del desarrollo alternativo. Fíjate que hasta ese entonces Evo Morales no había sido nada más que un dirigente cocalero que lo que quería era que le dejen sembrar coca en la zona del Chapare. Y te hago una consulta en ese aspecto, Hugo. ¿Cuántas hectáreas de hojas de coca, y es bueno aclarar que es, digamos, el fundamento para la producción de cocaína, cuántas hectáreas de hojas de coca había antes del arribo del movimiento al socialismo sembradas, y cuántas hay hoy en Bolivia aproximadamente? Mira, qué buena pregunta. Antes de la llegada, inclusive antes de que llegue el movimiento al socialismo, aquí hubo un presidente que fue el presidente bisagra, el que tumba al último gobierno democrático, era vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, tumba a su presidente, me refiero al señor Carlos Mesa, y pacta con el Foro de Sao Paulo, en esta ocasión representado por Evo Morales, la Agenda de Octubre, ¿no? Que entre eso se comprometía, por ejemplo, a cambiar la Asamblea Constituyente, o a llamar a una Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente se pone la hoja de coca bajo protección constitucional, y a partir de ahí se empieza una serie de políticas para legalizar las hectáreas de coca que eran ilegales. O sea, legales habían 12,000 antes de la llegada de Evo Morales. Hoy legales son 22,000 bajo registro, porque es evidente de que en Bolivia el movimiento cocalero, especialmente ligado a Evo Morales, hace lo que le da la gana, avasallar tierras, tomar propiedad privada,
y todo con el afán de sembrar coca. De hecho, aquí hay una guerra por la tierra hoy entre el occidente de mi país y el oriente de mi país, porque el movimiento cocalero está expandiendo sus afanes de extensión de la frontera cocalera. O sea, estamos hablando de 22,000 hectáreas que se dicen que son las legales, según los registros del propio gobierno, pero es evidente que es mucho más, ¿no? Es mucho más. De hecho, hace poco se descubrió que la coca boliviana tiene como destino final Europa y Asia, la cocaína boliviana, y que usaba como tránsito el Brasil y Paraguay. Por eso no es casualidad que ustedes todo el tiempo encuentren avionetas y demás cosas con cocaína proveniente de mi país. Pero fíjate que en el fondo, ¿qué es lo que pasa? El Foro de Sao Paulo se une con los narcotraficantes bolivianos en los 90 y además reciben apoyo de ONGs argentinas, entre ellas muchas ligadas a Pablo Stefanoni, un hombre fuerte del gobierno de los Fernández, y ellos son los que le dan el discurso romántico a Evo Morales cuando él se empezó a oponer al desarrollo alternativo, porque él empezó a hablar de que la defensa de la coca era una resistencia contra el imperialismo, que la coca no era cocaína, que la coca era la dignidad del pueblo de Bolivia, ancestral y toda esta vaina. Aparece también la figura. Y por eso hubo, como hablábamos en la introducción, acerca de qué va la cosa con el Foro de Sao Paulo, hablamos que, bueno, en su momento el primero que llega, digamos, al gobierno a través del voto popular es Chávez. Y bueno, y el Foro de Sao Paulo comienza a financiarse a través de esos petrodólares provenientes de Venezuela. Pero con la actual crisis que tiene Venezuela, donde la producción de petróleo ha caído muchísimo y obviamente ya no pueden inyectar la misma cantidad de dinero a los partidos, digamos, afiliados al Foro, ¿se convirtió Bolivia en el eje del financiamiento de este grupo a través de la cocaína, del narcotráfico? Mira, yo estoy seguro de que Bolivia siempre aportó mucho dinero, inclusive mucho antes de la caída de la renta petrolera de Venezuela, ¿no? Fíjate que a principios de los 90 compartían celda acá en Bolivia Álvaro García Linera, que en ese entonces era simple y llanamente un activista de izquierda, un revoltoso más, que se le ocurrió declararle la guerra al Estado boliviano. Como era un inexperto en esto, el tipo acabó yendo preso, junto con su hermano y otros revoltosos. Él compartía celda en ese momento con Hugo Rivera Villavicencio, uno de los peces gordos del narcotráfico de los años 80 en mi país. Bueno, lo que relata un ex ministro de mi país, Gonzalo Torrico Flores, ex ministro de la época de los 90, es que en ese momento los narcotraficantes bolivianos entendieron que era mucho mejor negocio que ellos sean parte del gobierno. Y obviamente a Fidel Castro eso le venía al dedo, porque había demasiados recursos, y dijeron, bueno, nosotros expandimos nuestro modelo dictatorial por toda América Latina y estos tipos los dejamos operar a cambio de que ellos nos den mucho dinero, porque el dinero del narcotráfico es infinito. Eso es algo que dijo Pablo Escobar, el dinero del narcotráfico es infinito. Nos dan una parte de esa riqueza y los dejamos operar. Entonces, Bolivia desde 1999, 2000, ha tenido en Evo Morales la figura, en teoría, defensora de la coca ancestral, de la cultura indígena, pero siempre se ha usado eso como pretexto para expandir la frontera cocalera. De hecho, yo no sé si en Paraguay se conoce este dato, Evo Morales no es de la zona productora de coca, él es de la zona andina de Bolivia, él es de Oruro, pero toda la gente que ha ido a la zona productora de coca, que es la zona cálida de mi departamento, ha expulsado a las tribus, a las etnias típicas de esa zona. O sea, Evo Morales es un colonizador, un invasor y alguien que ha expulsado a indígenas de esa zona, ¿no? De la zona cocalera, porque estos indígenas eran comunidades que vivían de la pesca. Y ahora tiene el discurso indigenista como eje, digamos, de su claro, plataforma, pero bueno, es parte de la hipocresía de la izquierda.
Exactamente, o sea, él es indigenista, pero es un tipo que ha perpetuado un desplazamiento masivo, por ejemplo, de etnias que están ubicadas en la zona del Tifnis y en la zona del Chapare de mi país, ¿no? Etnias pero, es un indigenista que no habla lengua ancestral. Sí, y ni español tampoco, ¿no? O sea que... Volviendo al punto de Licera, ¿será que como la familia de los Licera estaba vinculada al narcotráfico, eso fue lo que el verdadero currículo que lo llevó a ser vicepresidente de Evo? Mira, porque después se descubrió de que su tesis doctoral era plagiada. No, bueno, no tenía ni título universitario, pero ¿sabes qué pasa? Linera inicialmente estaba ligado a otro líder de izquierda, a Felipe Quispe el Malju, ya, y en Bolivia durante finales de los 90, principios de los 2000, Evo Morales, Felipe Quispe, había otros líderes del Foro de Sao Paulo que se encargaban de generar los quilombos en mi país. Claro, hay que decir de Felipe Quispe, que porque obviamente acá en Paraguay probablemente no sea muy conocido, que era un líder guerrillero, era un terrorista, era creo que dirigente del movimiento Tupac Katari. Sí, era dirigente del movimiento Tupac Katari. Él era claramente racista, él dijo que no era boliviano, que él era aymara y que Bolivia era un invento de los españoles y que su objetivo era desaparecer Bolivia. Eso era lo que él pensaba, ¿no? El Estado plurinacional lo quería fragmentar entonces. Sí, continuamos en La Boca del Lobo, conversamos como es habitual todos los viernes, mi compañero Nicolás Digursi y este humilde servidor Najem Reyes. Y bien, seguimos con nuestro contacto vía telefónica con el economista boliviano Hugo Valderrama, con quien estamos profundizando parte de la historia de lo que es el Foro de Sao Paulo, pero ahora quisiéramos que nos adentremos al impacto que tiene esta organización y por qué también desde Vox, que es, digamos, el partido de derecha ibérico más importante, Santiago Abascal y el diputado Hernán Terch siempre hablan de que es una organización criminal. Gracias. Métele, Hugo. Perdón que te haya cortado. Mira, es que es una organización criminal. Fíjate que cómo llega Evo Morales al poder, matando policías. De hecho, hay un policía acá que tuvo que ver cómo violaron a su esposa y luego la asesinaron y después fue asesinado él. Aquí Evo Morales en el 2003 organizó un golpe de Estado donde murieron mucha gente, se destruyeron estaciones de servicio, hubo saqueos a casas de los partidos políticos. O sea, ellos hacen un ejercicio de la violencia y lo peor, un ejercicio de la violencia contra su propia gente, porque una estrategia de estos personajes es meterle tiros a su propia gente para luego culpar a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales de supuestos crímenes o de genocidios, que eso es lo que han hecho, ¿no? Entonces, estas organizaciones han llegado mediante el uso de la violencia en Bolivia, que les ha resultado muy buena como estrategia para tumbar a 3 gobiernos. Mira, el general Banzer, que se retira por un cáncer y deja en su gobierno al vicepresidente, a Jorge Tuto Quiroga. Luego viene el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, lo tumban con ayuda de su vicepresidente, de Carlos Mesa, y luego el propio Carlos Mesa es retirado del poder y forzado a adelantar elecciones, como con el ejercicio de la violencia. Pero además hacen otros crímenes una vez estando en el poder, entre ellos, por ejemplo, y aquí Nicolás me hacía una pregunta sobre la justicia, pervertir la justicia. En Bolivia tú eres culpable de antemano, o sea, no hay la presunción de inocencia. En mi país hay gente que está presa, por ejemplo, por haber pintado una pared con consignas contra el gobierno. O sea, justamente de eso te quería hablar, Hugo, porque ahora mismo, tanto en Argentina como en Paraguay, podemos ver, digamos, cierta coordinación en los ataques a la justicia. En Argentina está bajo fuego, por llamarlo de alguna manera, la Corte Suprema de Justicia, y digamos por los kirchneristas, y acá en Paraguay los partidos de izquierda, el PDP, el Partido Demócrata Progresista, el Frente Iguazú con Fernando Lugo a la cabeza, atacan en forma constante la Fiscalía. Según tu experiencia, lo que sufrieron ustedes en Bolivia, ¿cuáles son los riesgos que se corren tanto en Argentina como en Paraguay si estos ataques logran el éxito deseado? Mira, el sometimiento a la justicia, ¿no?
Una de las características de estos gobiernos es que la justicia se vuelve un instrumento de persecución política y de represión. Acá en Bolivia es muy común que la gente, cualquier cosa, por ejemplo, o se considere racismo o discriminación. Yo mismo he tenido varias denuncias encima, por ejemplo, por haber escrito artículos que desmontaban el mito del crecimiento económico boliviano. Nunca me desmintieron el artículo, pero sí me acusaron de discriminación y racismo, ¿no? Cosa que en mi país puede ser condenado a 3 años de prisión. El último proceso que me abrieron fue por terrorismo financiero, una cosa que ni siquiera existe en el Código Penal boliviano, pero que por orden del gobierno se tuvo que activar una causa de lo más ridícula. Entonces, y fíjate que lo que pasa, los pocos jueces que mantienen su integridad les va peor. Aquí hay casos, hay una juez en Chuquisaca que liberó a uno de los chicos de la Resistencia Juvenil Cochala en un proceso que le inició el gobierno sin pies ni cabeza, ¿no? Porque lo acusan de daño económico al Estado por haber pintado una pared con consignas contra el gobierno, cosa de que no pasa de ser una infracción. O sea, lo que tendría que hacer el chico es, bueno, borro la pared y pago el daño, ya está, pues no lo tendría que volver a hacer. Pero a él, por esta cuestión, le quieren poner un delito de daño económico al Estado e intento de terrorismo y asociación delictuosa, o sea, un delito sin pies ni cabeza. La juez dice, señores, este delito que presenta el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno contra este muchacho es una payasada. Lo deja libre y a los 2 días la juez es acusada de delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes, y hoy no sé si la juez está presa, pero sí ha sido destituida. Bueno, es lo mismo que hacían en Venezuela. Exactamente, o sea, la justicia se vuelve un instrumento de persecución política, ¿no? Y tú que eres venezolano lo has debido ver así también. Lo viví antes que tú. Hugo, por cierto, cuando tú estabas hablando del carácter criminal del Foro de Sao Paulo, tenemos que ir a su origen, y cuando estabas hablando de Fidel Castro, nace justamente de una asociación con el crimen organizado transnacional, es decir, con los narcotraficantes, y después se expresa mediante mecanismos de la violencia, que era lo que tú estabas comentando en Bolivia. Sí, mira, unos meses antes de que se caiga el muro, o sea, que se acabe de caer el bloque soviético, Fidel Castro dijo que la revolución cubana debería permanecer en pie, ¿no? Al poco tiempo después de la caída del bloque soviético, él tiene una reunión en Brasil con Lula da Silva y viene a llamarse el Foro de Sao Paulo, que supuestamente tenía que ver con el análisis del futuro de América Latina en las políticas neoliberales y todo ese discurso que se han inventado. Lo que en realidad fue el Foro de Sao Paulo fue una agrupación de la izquierda que se revistió de nuevos discursos, ideología de género en el caso de la Argentina, ¿no? Porque bueno, ahí como hay mucha gente blanca, no podían usar el discurso indigenista. El discurso indigenista sí en mi país, en Perú, en Ecuador, ¿no? E inclusive en Chile, que ya lo está metiendo con el tema del y en Venezuela mapuche. Fue el discurso de los ricos contra los pobres, y es más o menos Exacto. Lo mismo que está repitiendo Petro ahora mismo en Colombia. Y de hecho en mi país, por ejemplo, se usó el mismo discurso, pero revestido de indigenismo, porque Exacto. En teoría el rico era el blanco, malvado, claro. ¿No? Y el indígena era el pobrecito. Exacto. Obvio que eso era muy cómico, porque en mi país, por ejemplo, hay una ciudad que está a 15 kilómetros de la sede de gobierno, me refiero a la ciudad del Alto, donde la mayoría es aymara, el 80% de la población de esa ciudad es aymara, y son ricos porque practican capitalismo de libre mercado. En esa ciudad no paga impuestos nadie, es la ciudad más informal del mundo, según propios estudios del Banco Mundial, el BID y la Universidad Católica Boliviana, es una de las ciudades más informales del mundo. Entonces tenemos que irnos para allá. No, es que esto es una maravilla, o sea, todo el mundo, la feria 16 de julio, que funciona los días sábados, es el mercado a cielo abierto e informal más grande del mundo. Ocupa alrededor de 14 a 15 kilómetros. Tú ahí encuentras vehículos BMWs como armas de no sé, revólveres, pistolas, lo que sea. Tú encuentras lo que sea. Pero ahora, Hugo, volviendo, volviendo al tema del Foro de Sao Paulo, con este contexto criminal, en el caso como lo estás señalando tú,
parte de ese discurso, de esa lucha de clases, de esa confrontación a lo interno de la sociedad, ricos contra pobres, las élites antiguas contra las élites gobernantes nuevas o el cambio, y en el caso de ustedes concretamente fue bañado con ese matiz del indigenismo. ¿Qué otro interrogante tiene aquí Nicolás para ti? Yo, a ver, hay un tema que particularmente me preocupa, porque, bueno, gobernaron en forma simultánea los integrantes del Foro de Sao Paulo, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua. Excepto en Cuba, donde todos sabemos que no hay elecciones, o hay elecciones, pero es una fantochada. En todos los casos llegaron a través del voto popular, ¿sí? Como era de esperar, se hicieron desastres en todos los países y lo estamos viendo hoy por hoy. La mayoría de todos los integrantes, los que encabezaron esos partidos, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Rafael Correa en Ecuador, terminaron procesados. Pero a mí lo que me preocupa es que hoy muchos volvieron, y los que no volvieron tienen serias chances, tal vez, de volver al poder. ¿Lula en Brasil? Lula en Brasil, por ejemplo. Entonces, los kirchneristas mismos volvieron en Argentina. Bueno, y si no están lejos, en Bolivia lo despacharon a Evo y después trajeron a Arce. Está bien, pero bueno, ahí hay una situación particular, claro, que amerita, digamos, otro análisis. Un análisis mucho más profundo. Pero, ¿por qué crees que pasa eso? Si todos ya vimos, ¿sí?, que la aventura comunista del Foro de Sao Paulo trae miseria. Mira, Nicolás, esa es una pregunta muy difícil, ¿ya? Te puedo decir cómo llegan al poder en mi país. Hubo mucho apoyo de idiotas útiles, la palabra que usaba Fidel Castro, para referirse a aquellos que le hacían publicidad sin conocer su verdadera naturaleza. Aquí hubo una enorme cantidad de periodistas, te podría decir que un 80-90% de los periodistas bolivianos a finales de los 90, principios de los 2000, apoyaban las causas de Evo Morales porque supuestamente eran justas y de reivindicación. Los pocos periodistas que quedaron y que dijeron, bueno, señores, nos están tomando el pelo, fueron censurados por sus propios colegas. Cuando llegaron al poder, Evo Morales, primero que desarticuló los partidos políticos, estando ya en la oposición y tumbando gobiernos, arma una elección donde los demás partidos políticos estaban totalmente desarticulados, y al final, estando en el poder, él modifica la ley de partidos políticos al extremo de que se queda él como partido único, y además él se fabrica a sus opositores, ¿no? Que eso es algo que Naén como venezolano también lo ha vivido. Opositores que le son funcionales al régimen, que lo mejor que pueden hacer es decirle, bueno, sabes, voy a cogobernar contigo siempre y cuando no jodas la paciencia. La cohabitación que perpetúa el régimen. Es el que perpetúa el régimen, exacto. Es, no, como yo digo, Bolivia quiere salir del socialismo, pero la oposición no nos deja. Y bueno, eso es lo que pasa, que aquí gente como Carlos Mesa y demás, el mismo Luis Fernando Camacho, que sin querer acabó siendo un tonto útil, está Jorge Tuto Quiroga, todas estas personas no están interesadas en verdad en tumbar a Evo Morales, sino en cogobernar con él, en tener sus pequeños espacios, porque han hecho de la política su feudo, y los verdaderos opositores en Bolivia la están pasando muy mal, gente que está en la cárcel, gente que ha perdido trabajos, gente que se ha ido del país, pero ellos están que conviven y se dan besos y demás, se insultan en público, pero en la vida, en la práctica, conviven de lo mejor. De hecho, Samuel Doria Medina, por ejemplo, que se pone como opositor, es un tipo que toda la vida ha hecho negocios con el gobierno de Evo Morales. Entonces, básicamente no hay oposición que nos represente en este momento, ¿no? Creo que ese es uno de los factores que lo sostiene y que impide que los países salgan. Y en otro caso, y a mí el caso de la Argentina es el que me preocupa más, tiene que ver también con la degradación cultural de nuestros pueblos, ¿no? Yo no entiendo, por ejemplo, cómo la señora Cristina pudo haber regresado al poder con una campaña que decía, conmigo vuelven los asados de los domingos. Y después de estar imputada con casos de corrupción y el tema de los cuadernos. Casos de traición a la patria. Corrupción casi que bueno, diría el que caso es un de detalle. la AMIA, el caso de la AMIA. Sería prácticamente un detalle, pero yo te quería preguntar,
porque hay otra organización que es el Grupo Puebla. Puebla. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre el Foro de Sao Paulo y el Grupo Puebla? ¿Son lo mismo o existe subordinación de un grupo al otro? Mira, lo que se ha podido ver el último tiempo es que el Grupo de Puebla ha acabado siendo, digamos, la reunión de políticos ya en ejercicio. De hecho, el presidente de mi país estuvo hace poco en las reuniones del Grupo de Puebla, pero con una expansión hacia a Europa, hacia España. Por eso es que yo noto que Vox está preocupado por esto, porque veamos que el Foro de Sao Paulo tenía como objetivo inicial tomar el poder. Hoy ya están en el poder en varios países, no lo quieren perder y además quieren expandir su esfera de influencia hacia España, ¿no? Con gente, con aliados como Podemos, Pablo Iglesias, por supuesto. Exactamente, entonces, y hay otro tema, ¿no? El Grupo Puebla se ha unido abiertamente a la Agenda 2030. De hecho, el presidente de mi país, hace un par de meses, en una conferencia de prensa que pasó totalmente desapercibida en mi país, pero dijo que él veía con buenos ojos la Agenda 2030. ¿Cuál es la relación de los Estados Unidos con el Foro de Sao Paulo? Es decir, ¿qué papel juega el Pacto de Princeton firmado por Warren Christopher, que entonces era secretario de Estado de Bill Clinton, exacto, en el financiamiento y sobre todo en el blanqueamiento de terroristas como Mujica en Uruguay, como Dilma Rousseff en Brasil, que luego llegaron al gobierno. Petro en Colombia. ¿Y cuál es la relación de Estados Unidos con el Foro de Sao Paulo? Gracias. Mira, el Pacto de Princeton es la unión del Foro de Sao Paulo con esto que se llama el diálogo interamericano, ¿no? El diálogo interamericano es una red, es un think tank, digamos, que aglomera a ONGs, financistas, empresarios y demócratas. Sí, es esto que yo llamo los metacapitalistas, ¿no? Que eso, bueno, no lo decía yo, lo decía el profesor Olavo de Carvalho, que en paz descanse. Gente que ve al mundo como quien ve una maqueta, ¿no? Y estos tenían algunos puntos, por ejemplo, la imposición del ecologismo, cosa de que los estados, o como pretexto para que los estados pierdan soberanía sobre sus propios territorios, pero también como pretexto, por ejemplo, para impulsar una agenda antinatalidad, ¿no? Tenían una agenda, por ejemplo, profundamente antitradiciones. Hablaban también de una desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, etcétera. El proyecto de transformación de las Fuerzas Armadas. Y ahí es cuando, ¿no?, comenzaron a inocular los derechos humanos. Sí, fíjate que ahora el policía que cumple su deber y somete a un delincuente en la calle es procesado. Está más jodido que el delincuente, ¿no? O sea, estamos a un paso de que los chorros pidan garantías para chorrear tranquilos, una cosa de locos estamos viviendo. Pero, bueno, ¿qué es lo que pasa? Se nota al tiro que el Pacto de Princeton, y a través del diálogo interamericano, le da a Fidel Castro elementos discursivos. Obviamente ya no podían usar la lucha de clases tan directa, entonces ahí donde se meten con el discurso ambientalista, el feminismo, la agenda del género. Entonces básicamente les da un andamiaje discursivo, el indigenismo en Bolivia, ¿no? Y les da la posibilidad de adoctrinar líderes, como en el caso de Evo Morales. Evo Morales tiene una relación muy cercana con George Soros, por si acaso, que George Soros también es parte del diálogo interamericano, a través de una norteamericana que vive de mi casa a 10 kilómetros, o sea que si quisiera me la topo, la señora Catherine Ledenburg. Esta es una norteamericana que es el nexo de Evo Morales con George Soros. De hecho, ella fue una de las primeras enviadas de George Soros a Bolivia en una ONG que se llamaba Coca 90, que son los inventores de Evo Morales. Exactamente, entre Coca 90 y las ONGs argentinas son los que le dan el discurso a Evo Morales. Evo Morales es un tipo que no sabe leer ni escribir, pero tiene una memoria muy buena y una habilidad muy es muy verborrágico, ¿vale? Tiene esa habilidad. Sí, además que es un tipo muy maquiavélico, si quieren, para destruir presidentes y demás, pero un tipo culto no es. Entonces le dan un discurso que el tipo se lo aprende de memoria y luego lo vomita. O sea, básicamente el tipo ni siquiera entiende lo que dice. Pero ese discurso se lo construyen entre esta gringa, entre Catherine Ledenburg
la que era representante de la ONG Coca 90, que de hecho respondía a George Soros, y otras ONGs también que respondían al diálogo interamericano, pero que tenían sede en Argentina, que de hecho ahí también estaban operando otros intelectuales del Foro de Sao Paulo, como Ernesto Laclau y su mujer Chantal Mouffe, ¿no? Que ellos hablaban del populismo, hablaban de este discurso el tema de la hegemonía, etcétera. Ernesto Laclau es uno de los escritores estrella del Fondo de Cultura Económica, y es bueno recordar cómo un editorial de libros científicos terminó siendo aparato de difusión del Foro de Sao Paulo, amparado con fondos de la UNESCO. Es que eso es lo que han hecho, han convertido todo lo que podían, todo lo que tenía influencia cultural en un instrumento de propaganda. Eso pasó exactamente en Bolivia con las universidades, los colegios, etcétera, ¿no? Entonces, el diálogo interamericano y el Grupo de Puebla se alimentan mutuamente. El Grupo de Puebla exporta su ingeniería revolucionaria para tumbar gobiernos. Recordemos que ahí estaban las FARC, estaba el ELN, estaba Sendero Luminoso de Bolivia, estaba el EGTK, de Perú, Sendero Luminoso de Perú, el EGTK de Bolivia, ¿no? Cuando tumban al último gobierno democrático que hubo en Bolivia, había elementos de las FARC, había elementos del ELN, había elementos del EGTK. De hecho, cuando Evo Morales sale y la policía y el ejército empiezan o intentan restablecer el orden en mi país, se encontró, por ejemplo, militantes de las FARC en mi país, se encontró también gente del ELN. Entonces, esa ingeniería revolucionaria del Foro de Sao Paulo, o sea, el matonaje, pongámoslo en términos más simples, los matones, los revoltosos, los ponía el Foro de Sao Paulo, y el discurso lo financiaban las ONGs gringas, ¿no? Hay una pregunta que no podemos obviar, Hugo, porque ya más o menos trazamos un mapa de cómo opera el Grupo de Sao Paulo, quiénes son sus actores, cuál es la relación de los demócratas en Estados Unidos y las ONG amparadas por el amigo George Soros. Pero, ¿qué papel juega China en todo esto, en este grupo? Mira, te voy a hablar desde la experiencia boliviana. China como que esperaba que la cosa se ponga fea y le metía las garras, ¿no? China se está volviendo en un fuerte financiador de Bolivia, está ejerciendo lo que se llama la diplomacia de la deuda. Hay economistas que me dicen que no es posible, que todavía no es tan fuerte, que no le ha financiado todo Evo Morales, lo cual es cierto. O sea, es innegable que muchas cosas no le ha financiado a Evo Morales China, pero también es preocupante que, por ejemplo, la deuda china haya crecido más de 300% en los últimos 10 años. O sea, el 2011 básicamente no teníamos deuda con China y hoy día le debemos $500 millones. Comparado con la enorme cantidad de plata que debe Bolivia, es mínima, sí, es mínima, pero la forma en la que ha ido creciendo es algo que debería preocuparnos. Entonces, como que China ha esperado que estos países se acaben de ir al bombo, como se ha ido Venezuela, como Bolivia está en ese camino, y ahí se meten estos tipos a ponerle plata, a sostener estos gobiernos, a cambio de, ellos hacerse cargo, ¿no? De hecho, se habla de un proyecto llamado La Gran Colombia, pero dirigida desde Pekín, ¿no? Entonces, los chinos están esperando que estos países se acaben de destruir para meterse a comprar países a precio de gallina muerta. La relación, de hecho, Alberto Fernández le ha abierto las puertas a la China hace poco. La Argentina no es para nada un modelo de economía estable, ¿no? Van no sé cuántos crisis en menos de 20 años. Entonces, creo que están aprovechando los chinos para ejercer su esfera de influencia en Occidente, que es al final lo que les interesa. Y justamente es lo que te iba a decir, que hablar del Foro de Sao Paulo sin duda es hablar también de ese gran agente cohesionador e impulsador que fue justamente Hugo Chávez con su revolución bolivariana, pero también Hugo Chávez es el hombre que articula o hace la bisagra de traer a la China comunista anclada a América Latina y específicamente con el Foro de Sao Paulo, y también otro de sus grandes compañeros, Irán. Mira,
En este instante, el Foro de Sao Paulo le ha abierto las puertas a los proyectos más peligrosos, Irán, China, Rusia. En mi país hay un hospital, entre comillas, un hospital iraní, ¿no?, que está construyendo una planta nuclear, ¿no?, supuestamente una planta nuclear para la investigación de cáncer. Bueno, no es casualidad que Irán esté en una carrera nuclear con Estados Unidos y otras potencias, ¿no? Y que Bolivia sea un lugar donde hay bastantes recursos como para hacer armamento nuclear. Entonces, bueno, hay muchas cosas oscuras acá. Se quejan de un supuesto colonialismo gringo en América Latina, pero ellos han acabado vendiendo nuestros países al dragón rojo, a Irán y a Rusia, estimado Naim. Está bien. Bien, Nicolás, tiempo de despedirnos. Te damos las gracias, Hugo Valderrama, economista boliviano y también articulista de opinión en el diario Informa TPI. Te damos las gracias. Muchas gracias, Hugo, por tu tiempo y bueno, por compartir con nosotros todo lo que sabes. Así que bueno, seguiremos en contacto. Y bien, un saludo, Nicolás, hasta Paraguay a ustedes. Bien, Nicolás, ya para cerrar, ¿cuál es tu, digamos, una conclusión, un comentario final después de esta conversación con unos datos realmente interesantes que nos dio nuestro querido Hugo? Bien, creo que todos coincidimos en un punto que es central, y es que el Foro de Sao Paulo es una amenaza para el continente americano. Nos va llevando en primera instancia por un camino de miseria, por un camino de pobreza, y después, obviamente, como bien marcaba Hugo, nos regala con China, con todo lo que ello conlleva en términos de pérdida de soberanía, pérdida de libertad, porque los chinos, si ellos te prestan plata, si no podés pagar, ¿qué es lo más probable? Que Argentina, que Paraguay, Venezuela. que Venezuela, que cualquier país de la región que reciba dinero de China finalmente no le va a poder pagar, ellos se cobran con recursos. También quiero aprovechar para invitarlos a que lean mi artículo publicado en Infórmate PY titulado Presidente Zelensky y el amargo precio de la torpeza. Ahí hago un análisis en profundidad sobre las causas que detonaron este conflicto. Hasta la próxima.